Yo estoy toda despeinada. Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Como siempre, tocando temas relacionados con el aprendizaje y acompañado por mi hija, Tili de León, que está conmigo aquí. Y ya saben que este programa va a estar grabado y pueden verlo en mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín con doble T y latina N. Allí va a estar los anteriores están allí y espero que los futuros. El día de hoy voy a hablar sobre la educación del miedo. Y hacía broma yo con Tilly diciendo que qué miedo da hablar del miedo. Pero la verdad es que a mí no me da miedo hablar del miedo. A mí me gusta hablar del miedo. Y entonces el día de hoy quiero hablarles sobre cómo se educa el miedo. Y como siempre empezamos con las palabras. La palabra miedo es una palabra de origen latino. Viene del latín metus. ¿M? Metus, que se utilizaba para describir el sentimiento de temor, de aprensión. Después la palabra fue evolucionando y le dio origen a diferentes lenguas donde se usa palabras parecidas a miedo. Se transformó entonces de metus a miedo para referirse a ese concepto de temor o de ansiedad. El término miedo ha sido parte, claro, del vocabulario humano durante mucho tiempo porque, bueno, la gente desde siempre ha sentido miedo. Yo me imagino lo que debió ser cuando en el mundo había, digo, 5.000, 10.000 habitantes nada más en todo el orbe. Y lo que poblaba la tierra eran precisamente fieras que daban mucho miedo y habían cantidad de cosas que pasaban ahí que para los humanos que vivíamos en esa época, pues debió ser una cosa realmente desafiante. Y el miedo es una emoción que debe ser considerada natural. Mucha gente le atribuye características que yo creo que el miedo no tiene. Y es una emoción poderosa, además, porque normalmente las sentimos cuando nos vemos amenazados, cuando nos sentimos, percibimos que estamos en peligro. No necesariamente digo cuando estamos en peligro, sino cuando percibimos que estamos en peligro, cuando sentimos que estamos en peligro. A lo largo de la historia claro, según la cultura en donde se vive y también las lenguas y los idiomas que salieron, las palabras fueron eh, evolucionando para describir esos conceptos relacionados con el miedo y expresar esa emoción. Decía yo antes que el miedo es una emoción de carácter natural y además es una emoción básica. Las personas que estudian estos temas de las emociones señalan que es una de las emociones básicas y que la experimentamos ante esas situaciones, pero es básico para la evolución del ser humano. O sea, el ser humano ha evolucionado gracias al miedo, entre otras cosas, claro. Y tiene ese propósito evolutivo que nos ha ayudado a mantenernos alerta. El miedo nos despierta la alerta y, y así sobrevivimos como especie. De hecho, muchas especies no sobrevivieron porque no tenían la emoción del miedo instalada. Nosotros sí, y por eso fuimos migrando de un lado a otro, escondiéndonos para que no nos encontraran, y de esa manera fuimos evolucionando y nos fuimos preparando para situaciones cada vez más peligrosas. Imaginen ustedes aquellas personas que cruzaron de un continente a otro, que se montaron en unos troncos
para cruzar de un continente a otro, que se montaron en una canoita que estaba medio construida para ir y recorrer miles de kilómetros. ¿Se imaginan el miedo que deben haber sentido? Y ese miedo a mí me encanta, porque el miedo para mí es necesario para la vida. El miedo hace que la vida sea emocionante. ¿Mm? A mí me encanta caminar por la periferia, irme a los bordes en donde está el peligro. Mi mujer y mis hijos son mucho más atrevidos que yo, pero hay cosas que yo hago que ellos no hacen, que me atrevo. Mis hijos, la verdad, a mí me asombran, porque cualquier cosa en la cual ellos se pueden rebanar la cabeza, destruir la columna, acabarse el cuerpo, ellos lo hacen. Escalar a cualquier lado, montarse en cualquier cosa. Díganme cuando van a los juegos estos de Disney World y cosas parecidas, a mí ni me preguntan. Yo muy rara vez me meto en un juego de eso, que me da mucho miedo. Es interesante, ¿verdad? Entonces, para mí el miedo es mi compañero de aventura. Me acompaña donde quiera que yo voy y me ayuda a estar alerta y me mantiene así, caminando en los bordes, haciendo cosas que otros no se atreven a hacer, haciendo cosas que me permiten alcanzar mis límites. ¿Mm? Yo no soy el paradigma de un hombre arriesgado. O sea, yo no me he montado en Benji, no me he lanzado en paracaídas, por ejemplo. Más bien, a esas cosas no me ha dado mucho interés en hacerlas. Pero es que mis miedos son míos. Y como son míos, yo no soy de ellos. El miedo es mío, no, yo no soy parte del miedo. El miedo no me posee a mí. Incluso he estado en situaciones en las cuales se veía un túnel oscuro en mi vida, con catástrofes de salud importantes que algunos, esos mis amigos conocen, pero el miedo no era lo que me acompañaba, me acompañaba la fe, y eso es muy importante. Algunas características claves del miedo es que nos da eso, nos da una capacidad de respuesta ante el peligro. Se activa cuando nos sentimos amenazados. Y cuando la amenaza, claro, es de un depredador, la cosa cambia. Cuando tú vas a un bosque y te dicen que hay un felino terrible, o que hay osos que atacan, un grizzly de eso, eso definitivamente te da miedo. Pero cuando el depredador es humano, a mí me da más miedo, porque los depredadores humanos son capaces de cosas de crueldad inconcebibles. Entonces, esa, esa actitud de respuesta al peligro ante una amenaza que percibimos, la podemos sentir, por ejemplo, cuando hablamos en público, que es conocido como uno de los miedos más comunes, el miedo a hablar en público. Mi prima Melissa Cotén se encarga de trabajar en el miedo de hablar en público. Y sin lugar a dudas, ese miedo necesita trabajarse para poder lograr comunicarse frente a una audiencia. El miedo produce una respuesta física que es identificable. Por ejemplo, se acelera la respiración, se acelera el ritmo cardíaco, se produce sudoración, se liberan una cantidad de químicos en nuestro cuerpo, incluso uno de los que hace más daño, que es el cortisol, que tiene que ver con el estrés, se produce ante el miedo. También la adrenalina
se produce con el miedo. Y estas respuestas de nuestro cuerpo nos preparan para reaccionar de manera más rápida y más efectiva ante las amenazas que se nos ciernen sobre nosotros. Ahora, sin lugar a dudas, que cuando no podemos controlar, cuando es un miedo incontrolable, la situación puede tornarse grave porque estos químicos son mortales para el ser humano y producen enfermedades de toda índole, tanto enfermedades de carácter psicológico como de carácter psiquiátrico, como de carácter eh, fisiológico. Ante el miedo, está el famoso flight, fight or freeze. O corres, o te congelas, o atacas. Y esa reacción que nosotros tenemos ante algo que nos amenaza, puede ser una acción, como digo, de evitar, o una acción de confrontar, o una acción de paralizarnos. Y esa evitación, si se lo puede llamar así, ese escape ante la fuente del miedo, tenemos que trabajarla. Y también la confrontación, nosotros lo hemos visto, cuando una persona lo vemos muy agresivo, lo vemos hablando fuerte, gritándole a otro, inmediatamente tenemos que darnos cuenta que esa persona lo que siente es que el otro está lejos, que su corazón está lejos. De hecho, hay un amigo mío que me dice que cuando alguien grita es porque siente el corazón del otro lejos, y que lo que hay que hacer es acercarse y acercarse y acercarse para que la persona se dé cuenta que no tiene por qué gritar porque tiene el corazón no tan lejos como él pensaba. El miedo es una emoción principalmente subjetiva y varía según el tipo de escala de amenaza que sentimos, y puede variar en intensidad. Una persona puede sentir un terror abrumador ante una amenaza que depende principalmente de su psique y de su cultura, de sus creencias. Hay factores que hacen que el miedo sea muy individual, que tenga que ver con las experiencias, sobre todo las experiencias pasadas. Es, es muy común ver que una persona recrea una pesadilla por un daño que le fue causado en su infancia, una agresión, hasta física, pero sobre todo el famoso maltrato psicológico, que deja huellas indelebles, que deja cicatrices indelebles en las personas, y se recrean, y a veces se somatizan, y a veces pasan cosas espantosas. Hemos visto, por ejemplo, cómo el lugar común de las personas que agreden a su esposa o a su esposo, normalmente fueron agredidos en casa, fueron agredidos por alguien de la familia, ya sea el padre, la madre, un tío, alguien que debía cuidarlo, y lo agredió y lo agredió y lo agredió hasta que aprendió, y entonces ahora agrede a todo el mundo. El, el miedo, como les decía antes, nos ayuda a nosotros a aprender y nos ayuda a adaptarnos a situaciones desconocidas, a situaciones que pueden resultarnos como un peligro percibido por nosotros. Cuando experimentamos el miedo ante una situación particular, nuestro cerebro empieza a registrar las señales y registra esas señales como una amenaza. Y nosotros podemos incluso aprender a evitar esas señales, evitar enfrentarla, o agredir con base en los aprendizajes que hemos tenido. De esa manera, así se va haciendo ese aprendizaje cada vez más efectivo en su acción. Cuando, cuando el miedo involucra pensamientos negativos, preocupaciones en nosotros por las amenazas que vamos recibiendo,
ese miedo se va intensificando con base en la experiencia. A veces lo que ocurre es que la experiencia nos hace resolver y disolver el miedo, porque empezamos a darnos cuenta que no había razón para tener miedo y empezamos a disminuir el estímulo por decisión propia. A veces nos toca que venga un mentor o una mentora que nos acompañe, un coach o una coach que nos acompañe, alguien que colabore con nosotros para que se diluya esa creencia, que construya el pensamiento negativo y esas preocupaciones que estamos teniendo. Decía que el miedo es útil y además es que como es nuestro, es una emoción natural, entonces llega un momento en que nosotros tenemos que reconocer que estamos sintiendo un miedo crónico y ese miedo crónico excesivo se puede convertir en un problema incluso de salud mental, hasta de salud física. Por ejemplo, muy cerca me está tocando el ver personas con ansiedad y la ansiedad es una resultante de los miedos. Llega un momento en que la situación se hace tan complicada que hay que buscar ayuda profesional para poder manejar y superar esos miedos de manera que podamos rescatar nuestra salud. Pero si aprendemos además acerca del miedo, empezamos a, a entenderlo, a comprenderlo y nos da fundamento para manejarlo de forma efectiva. Si nosotros, por ejemplo, como dije, reconocemos, tengo una emoción, la llamo miedo y le doy el nombre de miedo a la emoción que estoy sintiendo, entonces, cuando lo experimento en mi vida, lo reconozco y allí puedo perder la vergüenza a sentir el miedo, que es una de las cosas que ocurre cuando sentimos miedo. Lo vemos, por ejemplo, nosotros que somos educadores, lo vemos con mucha gente que expresa sus miedos de pronto en una sesión de aprendizaje y vemos que el miedo empieza a diluirse y empieza a perder la vergüenza por el miedo. Dicen que mal de mucho consuelo de tontos, pero muchas veces el darnos cuenta y poder decir, siento miedo, de pronto alguien en la sala dice, yo también, y después viene otro y dice, yo también. Y cuando pasa eso, normalmente lo que ocurre es que el compartir que a nosotros nos da miedo, lo que le da miedo al otro, entonces empieza a ser como menos duro. Sin lugar a dudas, el miedo resulta muchas veces irracional. A mí me pasa con los insectos. Cuando aparece una cucaracha en esta casa, hermano, ahí desaparece Adrián Coten. ¿Y quién aparece? Mi mujer. Mi mujer viene y simplemente eh, termina el dilema del insecto. No importa el insecto que sea, incluso como ella es muy precavida, algunos insectos no los elimina, sino que los saca de la casa. A mí, cuando ella hace eso, a mí me da un cóncope, no un síncope, sino un cóncope, porque de verdad ese miedo que es completamente irracional y desproporcionado, porque imagínate un insectico ahí que yo imagínate con el tamaño de rayo que soy yo, con lo grandote que soy yo, con soplar lo tengo, pero eso es que el miedo es irracional. Pasa con la fobia, pasa con algunos motivos de ansiedad. Cuando empezamos entonces a reconocer nuestros miedos, entonces el miedo empieza a dejar de ser tan problemático y empieza a ser una ayuda necesaria. La exposición gradual, adelante, Escámpola.
Bueno, incluso te iba a comentar que cuando uno lee sí, algunas lecturas te sugieren como em, ver de frente el miedo, ¿no? O sea, como que, porque muchas veces uno sabe que eso está allí, pero pareciera que el miedo se termina convirtiendo en algo como más grande de lo que tú puedes manejar en esa relación entre el miedo y la persona, ¿no? Entonces muchas veces hay muchas sugerencias que vienen dadas por el tema de que, a ver, o sea, es como que si velo de frente, enfréntalo, no es más grande que tú puedes más. Es decir, como algunas expresiones o como algunas, no sé, si sugestiones positivas o frases propositivas em, te ayudan con todo ese tema del miedo y más bien te llenas de cosas positivas que hacen que aquello se minimice. Entonces, bueno, te iba a preguntar, me imagino que lo vas a decir a lo largo de lo que estás expresando, ¿qué otra estrategia tú puedes sugerirle a las personas que te están escuchando o a nosotros que estamos aquí también contigo en sala, en función a eso que te estoy diciendo? O sea, qué estrategia como para hacer algún ejercicio que te permita en el momento que estás sintiendo el miedo, eh, hacer como eso para que no es más grande que tú, es decir, cómo poderlo abordar. Muy bien. Una de las estrategias que yo recuerdo que la aprendí de niño, cuando yo estaba pequeño, tenía temor a las piscinas. ¿Y qué pasó? Bueno, me pusieron un instructor. Ese instructor era un hombre muy inteligente. Él me llevó y me metió en la piscina de niños, que el agua me llegaba, como yo era un muchacho muy grandote, entonces el agua me llegaba por debajo de la rodilla. Después me llevó a la piscina grande, pero en vez de hacer algo salvaje de eso que mucha gente hace, de poner a un niño a lanzarlo a una piscina, él lo que hizo fue que me fue permitiendo que yo me quedara en la orilla y jugara con el agua mientras ponía los pies dentro del agua. Después, ya entonces me atraía el agua y me metí en el agua, pero en un espacio donde el agua no me cubría más allá de la cintura. O sea, esa exposición gradual fue haciendo que luego de que yo agarrara las técnicas para aprender a nadar, ¿eh? Porque eso es importante, darle a la gente herramientas para poder trabajar sus miedos. Y entonces yo fui aprendiendo las técnicas para aprender a mover los pies, a mover los brazos, a flotar, todas las cosas que tú sabes que se hacen para que la gente aprenda a nadar. Y entonces la exposición gradual permitió que yo superara esa dificultad. Eso lo he visto hacer en tratamiento de fobias y también en trastornos de ansiedad, que hayan utilizado una técnica como la exposición gradual. Otra técnica que funciona de maravilla es la comprensión de lo que es la fuente de nuestros miedos, porque el comprender la fuente de nuestros miedos nos ayuda a reducirlo. La educación, como estamos haciendo aquí, permite que nosotros desmitifiquemos las situaciones que nos asustan, desmitifiquemos aquellas fuentes que nos dan miedo y entonces empezamos al comprenderlo, empezamos a entenderlo empezamos a poderlo vivir con más naturalidad. Una cosa que creo que funciona y funciona con los facilitadores y funciona con la gente que trabaja con gente en general, facilitadores que trabajan con gente o coaches que trabajan con gente, es la empatía. El recordarle a otras personas que experimentan miedo que
que nosotros los comprendemos y que somos solidarios, no que compartimos sus miedos, porque a lo mejor el miedo de ellos no lo compartimos ni lo entendemos, pero que nosotros comprendemos comprendemos que experimenten ese miedo y nos hacemos solidarios con esa persona. Esa empatía hace que nuestros miedos nos permitan reconocer cuáles son las fortalezas que nosotros podemos utilizar para superarlos. Y en general las relaciones interpersonales ayudan muchísimo. Ahorita que se conectó mi querida Maru, ella tiene un grupo extraordinario de mujeres, creo que son como 40 y tantas mujeres, y estoy seguro que en ese grupo de mujeres comparten sus miedos y al compartir sus miedos, el miedo empieza a diluirse cuando empiezan a No conversar. digo Ah, miedo, no digo mira lo que te miedo. pasa, mira lo que me pasa a mí, mira lo que le pasa a ella, mira lo que le pasa a la otra. Entonces, esa empatía que se tiene allí empieza a hacer un efecto sanador. El miedo es maravilloso porque es el motor de nuestros cambios. Cada vez, yo me acuerdo las conversaciones que he tenido yo con Maru, cada vez que ella va a enfrentar un cambio de esos agudos, empieza a pensar, a hacer toda su rutina para pensar en lo que va a hacer y yo le veo los miedos y los reconozco y entonces allí me toca a mí simplemente escuchar qué le está pasando y ella ha pasado lo mismo conmigo. Cuando me pasa algo a mí, entonces me escucha a mí y empezamos a empatizarnos el uno con el otro. Y entonces ese miedo nos damos cuenta de que nos permite tomar las medidas que son necesarias, las medidas que son positivas, que nos permiten prepararnos para el cambio, que nos permite cuidarnos. Y esto no lo voy a hacer, esto no lo continúo haciendo, este camino no lo voy a recorrer más. Empezamos a cuidarnos a nosotros mismos y además empezamos a cuidar a los demás. Y como decía, hablando del miedo, que para mí el miedo es tan valioso que me permite a mí vivir mis desafíos. O sea, si yo no tengo miedo, no estoy desafiado. Yo necesito los desafíos y entonces necesito vivir el desafío y sentir el miedo que me da el desafío. Y entonces ese miedo, que es mi compañero de aventura, que me acompaña por los caminos no conocidos, que me lleva al borde del precipicio y me lleva a las situaciones no conocidas, hace que yo vaya en busca de mis límites y me saca de mi zona cómoda y entonces yo digo, el miedo es mío y lo hago mío y lo reconozco, hasta le pongo cédula de identidad. Ese miedo es de Adrián Cotén. Yo acepto mis miedos que son míos, pero el miedo nunca me posee. Y cuando el miedo no me posee, entonces yo voy y lo exploro, porque es un camino nuevo. Y como a mí me encantan las innovaciones, entonces allí estamos buscando el camino del bien. Eh, la búsqueda de ayuda. Yo me acuerdo una vez, y creo que lo hice en la sala con Tilly y también con Maru, que decía, ajá, cuando tenemos un obstáculo, ¿qué podemos hacer? Todo el mundo decía, bueno, superarlo. Ah, y si es muy grande y no lo puedes superar, bueno, lo pasa por la derecha o lo pasa por la izquierda o lo pasa por abajo o buscas destruirlo o vienes y le pides ayuda a otro para que te ayuden a mover el obstáculo. Y entonces llega un momento en que todas las opciones que tú pensaste se acabaron. Y entonces siempre me acuerdo de la frase, una opción es mejor que ninguna, varias son mejor que una. Entonces cuando alguien me dice a mí una frase, no tienes otra opción, eso es lo mismo que si me dijeran,
no estoy viendo la opción. Si alguien me dice a mí, no tienes otra opción, yo le digo, sí la hay. Y entonces me dice, ¿cuál es? No sé, pero la estoy buscando. Y eso es maravilloso, porque entonces ahí viene el famoso llamar a María. Llamar a María. ¿Tú te acuerdas de llamar a María? ¿Ah? Bueno, hay que llamar a María. ¿Para qué? Para que vea el tronco de choque. Era un chiste malo de allá de Maracaibo, muy viejo. ¿Eh? Entonces es eso. Llamar a María significa buscar ayuda. Ayuda. Busco a Tili, busco a Cámpora, busco a Maru. Normalmente yo busco mujeres porque son con quien mejor me llevo. Y entonces también a veces hay que buscar una ayuda terapéutica. De hecho, Maru, yo me acuerdo, me llevó allá en Guadalajara a una persona maravillosa que era su amiga y me sanó en unas sesiones que me tocó. Y esa señora, por cierto, se enfermó después, fuertemente, gravemente, pero ella era sanadora. Entonces, esa terapia a mí me resultó aliviante y me ayudó. Nosotros tenemos que buscar gente que nos proporcione herramientas y estrategias para abordar nuestros miedos de manera efectiva. Hay que evitar los famosos hocus pocus, o sea, la gente que viene con soluciones mágicas. Las soluciones mágicas nunca han funcionado, nunca. Si nosotros queremos aprender sobre el miedo, tenemos que aprender sobre el miedo y desarrollar las habilidades de manejarlo saludablemente. Y entonces, a veces hay que tenerse compasión. A veces a mí me falta eso, o sea, tener compasión por mí, cuidado por mí. Cuando yo siento compasión por mí, supero mi miedo. Y educando los miedos hace que nosotros los podamos manejar de forma más inteligente. Si nosotros empezamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es la fuente de este miedo? ¿Dónde está la razón? ¿Qué desencadena esta emoción en mí? Y hago ejercicios de toma de reflexión para reconocer la fuente de mi miedo. Y empiezo a escribirlo incluso, a escribir el diario de mi miedo. Y entonces allí voy buscando quien me eduque, quien me dé conocimiento, que me ayude a comprender fuentes de investigación, lecturas. Y hay libros que son esclarecedores. Y hay personas que son fuentes de información confiable. Y además, a mí me encantan las mujeres, porque las mujeres son perfectas para conversar. Los hombres tendemos a callarnos la boca, a callarnos y sentarnos en una esquina, en un bar, a tomar tragos hasta embriagarnos y oír Stand By Your Man, tú sabes, a oír canciones de esas, ¿cómo se llama? Cortavena. ¿Eh? En cambio, la mujer no, la mujer habla y habla, y cuando habla con sus amigas, incluso hablan incluso con desconocidas. A mí me encantan las conversaciones de mujeres con desconocidas, porque tú dices, ¿y cómo es posible que tuvo una conversación tan profunda con una persona que acaba de conocer en un avión? O que se la consiguió en una biblioteca, o en la calle, en una plaza, y tú dices, Dios mío, ¿cómo fue que tuvo la valentía para hablar sobre su miedo con esta persona? Y resulta que se consigue con una sabiduría que no esperaba. A veces lo tenemos en la familia. Yo lo veo por mi hijo Andrés Miguel es perfecto para atenderme cuando yo necesito hablar de cosas que me preocupan, porque es tan consciente de la tierra que él me lleva a tierra a mí.
si nosotros logramos conseguir personas que nos den caminos para lidiar con nuestros miedos y empezamos a expresar verbalmente esas ansiedades que vamos sintiendo, entonces empezamos a utilizar todas esas técnicas maravillosas de relajación, de mindfulness, de trabajo grupal. Por ejemplo, ahorita que está Campbell aquí, que es experta en dinámica de grupos. No por nada, la dinámica de grupos pertenece a la psicología. Es una especialidad de la psicología, una maestría de psicología. Porque en la exposición grupal se superan miedos gradualmente y puede ser más efectivo que el trabajo individual. Si nosotros además empezamos a hacer lo que yo llamo la reestructuración del conocimiento, o sea, empiezo a examinar qué es lo que pienso y qué es lo que creo sobre el miedo y empiezo a pensar el por qué yo estoy viendo esto que resulta irracional, catastrófico, y me recupero rápidamente. Mis testigos los tengo enfrente. Yo llego a la sesión de Learning Talk, a veces llego con, como digo yo, con el cielo raso debajo de los ojos. El solo hablar con Tilly ya me levanta el ánimo. El hablar con ustedes a través de las pantallas, a través del grupo que se reúne aquí y tocar estos temas, me permite a mí reestructurar mi conocimiento acerca de lo que estoy hablando. Es que el solo hecho de que hable sobre el tema empieza a producir una reestructuración cognitiva. Entonces empiezo a destruir creencias que no tienen razón de ser. A veces nosotros agarramos una mesa, piensen en una mesa, piensen en una mesa. ¿Están pensando en una mesa? ¿Quién está pensando en una mesa con 4 patas? ¿Quién pensó en una mesa con 4 patas? Muy bien. Ahora la mesa no tiene 4 patas, tiene 6. Tiene 6 patas. ¿Están imaginándose la mesa con 6 patas? Ahora imagínense que la mesa no tiene 6 patas, tiene 8. ¿Se imaginan una mesa con 8 patas? Ahora imagínense una mesa que no tiene 8 patas, tiene 16 patas. ¿Verdad que le está costando llevar la mesa a 16 patas? Pero es que a veces nosotros no vemos, ya no vemos una pata, ni 2, ni 10, ni 16. Vemos una pata enorme. Esa pata es una creencia. A veces convertimos las creencias en una pata enorme que hace indestructible que la creencia pueda ser destruida porque las tiene sostenidas con una patota. Si por el contrario nos imaginamos que la mesa empieza a perder patas y ya no tiene 4, tiene 3, ya no tiene 3, tiene 2, ya no tiene 2, sino tiene una, y después le quitas la pata y la creencia se fue. Y eso tiene que ver con el apoyo social que hablaba con el grupo. Eso tiene que ver con el conocimiento desarrollado que habíamos mencionado. Eso tiene que ver con la terapia profesional que tú recibiste, con la práctica de la autocompasión. Nosotros tenemos que ser amables. A mí me encantan los cursos de atención al cliente. Son la cosa más inútil que existe. La gente no tiene que aprender a atender al cliente. El que no tiene la mentalidad de servicio no puede aprender a servir al cliente. La atención al cliente, no, eso no existe. Si tú no eres bueno, si tú eres una persona amable, tú no puedes atender. Porque lo estás haciendo un acto ficticio. Estás creando una imagen, una ilusión de servicio. Cuando tú eres amable contigo mismo, puedes ser amable con los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces nosotros, al practicar la autocompasión, nos permitimos trabajar nuestros miedos. Claro, desarrollar esa movilidad por nosotros mismos a veces se nos olvida.
me encanta cuando la casualidad trae a Maru a esta sala porque ella sabe de eso, de perder la amabilidad por sí misma. Yo también. Aquí cada uno que le ponga aceite a su bisagra, porque seguramente muchas veces han perdido la amabilidad con ustedes mismos. Puede ser. Entonces empezamos a recordar que el miedo es útil y que no podemos permitir que el miedo nos paralice y que sea abrumador. Y que para que eso empiece a trabajar, nosotros tenemos que entender que el miedo forma parte de nuestro aprendizaje. El aprendizaje acelerado es una metodología perfecta para trabajar los miedos. Porque uno de los miedos primarios que se atiende en una sala que se utiliza el aprendizaje acelerado es el miedo al fracaso. Yo he dicho en muchos foros que el aprendizaje acelerado es un fraude, que no existe tal cosa como el aprendizaje acelerado. Que lo que pasa es que nosotros tenemos tantos obstáculos puestos enfrente que cuando aparece la metodología del aprendizaje acelerado, empieza a desaparecer los obstáculos. Y el miedo al fracaso es uno de los obstáculos más grandes para aprender. Si nosotros tenemos el temor de tener éxito, en algún momento, creo que a muchos de ustedes le he compartido el discurso de aquel discurso que dio Mandela en la toma de posesión, que proviene de un poema de Marianne Williamson, Nuestro temor más profundo. Nuestro temor más profundo no es no poder, es tener demasiado poder, dice el poema. Si nosotros nos damos cuenta de que el temor a tener éxito en una actividad, en una tarea, en una entrevista, nos inhibe en nuestra capacidad de aprender, entonces empezamos a superar ese miedo, fomentando un ambiente de apoyo y dentro de las experiencias de aprendizaje con aprendizaje acelerado, se valora el error y todo lo que se puede aprender a través del error. Y se da cuenta y ya, no lo llamamos errores, lo llamamos oportunidades de aprendizaje. Cuando nosotros vemos a nuestros socios de aprendizaje que tienen miedo a realizar una exposición, a hacer una participación, a hacer una pregunta, que va más allá del miedo escénico o de la ansiedad social que se produce allí. Esa incapacidad de participar que vemos, por ejemplo, Tilly y yo hablábamos antes de comenzar esta transmisión, que a mí me tocó trabajar hoy con un grupo de 26 personas sin la cámara encendida. Todas las cámaras estaban apagadas y yo tuve que apagar la mía porque el ancho de banda no lo permitía. Y yo vi una participación tan intensa en ese grupo. No tenían miedo, no tenían miedo a decir lo que pensaban, no tenían miedo a dar sus aportes, no tenían miedo. La metodología de aprendizaje acelerado hace que la gente sienta que puede abordar cualquier tema, incluso aquellos que ignoran desde su ignorancia, y supera el miedo a decir estupideces. Yo tengo, hoy conversaba con unas personas al mediodía y les contaba chistes malos, que es una técnica que a mí me encanta, la técnica del chiste malo. Maru se acordará que yo tengo la técnica del chiste malo, eso me encanta, porque no hay una persona que tenga más chistes malos coleccionados que yo. Y aquí va uno. ¿Quieren saber?
¿Por qué los pajaritos no tienen Facebook? Porque tienen Twitter. ¡Qué chiste tan malo! A ver, ¿cuánta leche da una vaca en su vida? Lo mismo que bajada, igualito, lo mismo que bajada, así es. Entonces, los chistes malos, o sea, cuando tú pones una estrategia como esa de contar chistes malos, la gente le pierde el miedo a contar algo. Y a veces sacan unos chistes que no son malos, que son buenísimos, porque se atreven a contar un chiste en una sesión pública. El miedo a la exposición lo que hace es que nosotros empezamos a exponerlo gradualmente, como dije antes, y a desarrollar las habilidades sociales del estudiante para que pierda el miedo escénico, para que pierda el miedo a participar, para que no limite sus intervenciones y pueda aplicar sus nuevos conocimientos. Y entonces empieza a perder el miedo a la presión y puede aplicar rápidamente lo que va aprendiendo. La gestión de la presión, la gestión del estrés, se trabaja en el aprendizaje acelerado, porque no hay miedo al desempeño. Cuando yo veo, le doy una asignación a un socio de aprendizaje y ese socio de aprendizaje tiene que hacer una presentación de un tema nuevo del cual no conocía absolutamente nada una semana antes y puede demostrar su habilidad como facilitador y además los conocimientos que adquirió durante esa semana sobre ese tema, ese miedo al desempeño que tenía, lo pierde. Y mientras más estrategias tengamos para apoyar a nuestros estudiantes a que puedan abordar y superar el miedo al desempeño, el miedo a la presión, el miedo a la exposición, empieza a desaparecer el miedo en su totalidad. El miedo al cambio lo vemos aquí en este país, en este momento, donde tienen dos candidatos octogenarios a la presidencia del país y, y la gente está atemorizada de un bando y del otro. Y tú te empiezas a preguntar, oye, ¿y qué pasó con esos partidos que no son incapaces de procurar un liderazgo de una persona joven de 40, 50 años para que venga a sustituir esa oferta electoral? Miedo al cambio. Lo mismo ocurre en muchos contextos del hogar, en el contexto personal, en el contexto de educación. Por eso los invito a que comprendan que el miedo puede influir de forma positiva a que la gente aborde aprendizajes nuevos, sobre todo si tiene herramientas entre las cuales el aprendizaje acelerado es una metodología que otorga herramientas maravillosas para abordar esos miedos de manera efectiva y que sea el miedo sea esencial para maximizar el potencial de aprendizaje que tenemos y además nos facilite un entorno de aprendizaje mucho más efectivo y más enriquecedor. Preguntas, acepto sus preguntas. Ahí viene la pregunta de Tilly y de Escámpola. Vamos, Fíjate, Escámpola, adelante. yo una pregunta, ¿no? ¿Cómo, qué sugieres tú o cómo hacer para, porque esto que decías de mirar en el miedo todo un tema de también aceptación del error, ¿no? Es decir, cómo a través del error aprendes y cómo, no sé, ¿qué sugerirías tú para poder apoyar a una persona o si es en una sala de aprendizaje
y poderle dar esa vuelta hacia lo positivo. O sea, ¿qué le recomendarías tú a una persona para que pueda orientar esto? Porque por lo general tiene una connotación, eh, el tema del miedo pareciera así como que, bueno, es más como el coco que otra cosa, ¿no? Entonces, no sé qué recomendarías como para mirar esa otra parte que acabas de presentar ahorita, que es bien valiosa. Igual me encantó lo que aportó por aquí Maru, lo del tema de la equivocación y lo del tema de todo el aprendizaje que te puede dejar el tema del error, ¿no? ¿Y qué aportas tú? Bueno, fíjate que yo estaba pensando acá, estaba tratando de, bueno, como cuando uno maneja también la técnica del error, porque bueno, muchas veces tú en una sala de aprendizaje manejas todo el tema del error para reconocer en esa situación del error qué hay detrás de eso que te puede dejar una lección con cierto mensaje, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso puede ser, por ejemplo, una forma de aplicarlo. Pero bueno, te preguntaba de otra porque trataba como de, no se ve tan fácil y estaba haciendo todo un ejercicio, ¿no? Pero bueno, Maru también está aquí que puede compartir algunas cosas poderosas. Pero bueno, es interesante, ¿no? Porque el tema el miedo a veces está por allí. Yo me he dado cuenta que a veces el miedo en algunas situaciones te ataca más cuando sales como del presente y te anclas como demasiado en el futuro. He sentido que eso puede disparar de alguna forma más el tema de los miedos. A mí me encantan algunos juegos de estos nuevos de video, sobre todo aquellos que no tienen tanta violencia y tanta barbaridad. Y me siento tan inepto cuando los juego, y sobre todo cuando los juego con mis hijos, que son unos verdugos usando la cantidad de aparatos eso. Pero a mí me encanta porque tú cometes errores desde que comienzas. Y, y cometes errores y cometes errores y cometes errores y cometes errores. Y una de las cosas que hace que la gente se quede jugando es los errores, no los aciertos. Cuando tú ves que en el juego tú aciertas y aciertas, aciertas, llega un momento que le pierdes rápido el interés. En cambio, cuando te equivocas, entonces te desafías y sigues adelante. Entonces, como decía ahorita Maru, mientras más rápido me equivoque, mejor. Entonces, yo tengo una frase que dice, errar, 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 pero cada vez de manera diferente, diferente, diferente. El errar continuamente, yo me pongo a pensar cuando reviso los vídeos que grabo y veo la cantidad de errores que cometí, que cualquiera que me escucha va a encontrar la cantidad de errores que cometí. Errores de todo índole, de sintaxis, gramaticales, de contenido, de conceptos, de la cantidad de errores que cometí. Pero yo hice mi trabajo de comunicar lo que yo pensaba. Y algunas personas lo valoran. Entonces imagínate que yo me quedara paralizado para no errar. Cada semana yo me aparezco aquí con un tema de aprendizaje y busco que sea un tema nuevo. Cuando, cuando lo presento de mi absoluta ignorancia. Y cuando hago eso, soy feliz. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando, cuando estoy haciendo la presentación, estoy pensando sobre lo que estoy diciendo, estoy pensando sobre lo que estoy pensando cuando estoy diciendo. Y eso es maravilloso. Cuando termine el programa, yo siento que sé más del tema del que sabía cuando empezó. Y además, cuando vienen personas como tú, como Maru, como Tili, o cuando los comentarios que me hacen
en las diferentes redes, eso contribuye a que yo reflexione. Y la reflexión, a mí me encanta la famosa escalera, la escalera de la metacognición. Me encanta. Porque cuando yo llego al final, que empiezo a reflexionar acerca de lo que aprendí, no solamente qué aprendí o cómo lo voy a utilizar, no. Cuando empiezo a pensar sobre lo que aprendí y reflexiono sobre él, eso forma parte del trabajo sobre el error. Y cuando entonces no evito el peligro que me limita, entonces las cosas empiezan a funcionar distinto. Como facilitador, mi propuesta es proponerle a la gente que haga las cosas que lo saquen fuera de su zona cómoda. Facilitar temas que no conocen. Facilitar libros que no hayan leído. Facilitar sobre pensamientos de una persona que nunca habían revisado. Y eso me encanta, eso de sentarme con mi miedo, sí, me encanta. Y vamos a tomarnos de la mano y a seguir adelante. Mientras yo pueda saber que no me puedo confinar al lugar donde he estado, entonces jamás envejeceré. Envejecer es quedarse en el lugar donde antes estabas sin moverte. A ver, Maru, escucho tu pregunta. Vamos, regálame una pregunta maravillosa esa que tú haces. ¿Cuál es la ruta que a ti te funciona más fácilmente para reconocer el origen de los miedos? Si es que hubiese alguna ruta. Hay varias rutas. Hay una, por ejemplo, que tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo imagino. Y entonces de lo que yo pienso o imagino, determino lo que yo siento, de lo que siento, determino cómo actúo. Entonces, puedo revisarlo de atrás para adelante y de adelante para atrás. Reviso mi actuación y veo qué estaba pensando. Reviso mi actuación y veo qué estaba imaginando. O reviso lo que estoy imaginando y veo los resultados que me trae. O lo que estaba pensando y veo los resultados que me trae. Lo que es mucho más complicado es ver lo que voy sintiendo. Como tú sabes muy bien, el área del cerebro donde residen las emociones solo se accede a través del olfato directamente. De resto, todo se accede o por el cuerpo o por el pensamiento o la imaginación. Entonces, esa ruta a mí me parece una ruta ideal. Como pienso determina lo que siento, como siento determina cómo actúo, lo que imagino determina lo que siento determina cómo actúo, lo que actúo determina lo que siento determina cómo pienso, lo que actúo determina cómo siento, lo que siento determina cómo imagino. Esa ruta me parece una ruta bastante eficaz. Otra estrategia que creo que es poderosísima es la retroalimentación. Cuando nosotros empezamos a preguntarle a los demás, a gente a la que le damos autoridad, para que nos dejen ver cómo nos ven, cómo ven nuestro actuar, cómo ven nuestra coherencia, cómo ven las cosas que son nuestra actuación. Pero tienen que ser personas a las cuales tú puedas darle autoridad y se la merezcan. La retroalimentación es una herramienta para trabajar los miedos maravillosos. Y una última que te regalaría,
que creo que te va a gustar, tiene que ver con escribir. A mí me encanta, como sabes, me encantan las biografías, ¿no? Y las biografías son poderosísimas, porque tú consigues mucha explicación de lo que te ocurre a ti hoy cuando escribes tu biografía. Cuando ves lo que pasaba con esa abuela que no conociste, pero que te llegaron los cuentos. Cuando ves lo que, lo que heredaste de tu forma de ser que proviene de tu mamá o que proviene de tu papá o de tus hermanas o de gente con la cual te relacionaste en la vida, de la cual te dejaron huella, o de las amigas de la infancia o de la adolescencia, las amigas de la vida, la gente con la cual te involucraste sentimentalmente. En tu historia están muchas explicaciones de lo que son tus miedos. Por lo tanto, escribe tu historia sin temor y revísala, por cierto, con los años. A veces te dan sorpresas. Dime, Cámpola. Sí, justo iba a comentar eso, iba a comentarlo del tema del manejo, de todo el manejo que muchas veces tenemos que hacer. Ay, tan bello el hijo de Maru. Santiago. Sí, de muchas veces todo el manejo que tenemos que hacer de las experiencias vividas, o sea, de todo lo que tiene que ver, ay, qué grande está, qué bello. Mire, pero es igualito a Maru, ¿verdad? Mira la mirada, todo, es igualito. Bueno, que te decía que todo lo que uno, las experiencias previas que has tenido, bien sea en tu etapa de escolar o en la familia, o sea, también hay muchas cosas que se asocian con esos miedos. O sea, te quedaste con esa experiencia y condicionaste situaciones que luego llevaste hasta que te das cuenta que eso lo puedes superar. Y eso también es importante desarrollar, ¿cierta? Claro, muchas veces tienes que hacerlo acompañado de alguien más, pero hay otros que nos ha tocado hacerlo solos o personas que hace poco me tocó facilitar en la empresa donde estaba facilitando y había un señor que él no se había dado cuenta. Ese día hicimos una actividad colaborativa y a él le tocó explicar algo de la actividad y el señor le faltó poco para que se desmayara de el miedo que le dio el hablar allí en esa actividad y él se dio cuenta ese día de eso que sintió y después se acercó a mí y me dijo que bueno, que lo disculpara, pero que él no podía volver a hacer eso. Bueno, total que toda una situación y el mismo grupo se dio cuenta y lo ayudaron y en la segunda sesión él dijo, no, no me voy a quedar con esto. Y fue tanto lo que lo apoyó el grupo y lo que él se lo propuso, que ya pudo hacerlo sin necesidad, o sea, ya no sintió lo primero que sintió antes, ¿no? Entonces, eso me parece un ejemplo de lo que estamos hablando, claro, pues eso fue bastante rápido, pero bueno, muchas veces nos quedamos con situaciones traumáticas, hicimos una exposición y alguien nos hizo pasar un mal rato, todas estas cosas con las que nos quedamos y eso puede desarrollar miedos importantes y hasta cerrarnos a posibilidades. Pero qué interesante mirarlo como tú nos estás invitando en este Learning Talk, a que ese miedo no nos paralice y más bien podamos aprender de él y salir, sentarnos con ese miedo y decirle, bueno, mira, amigo mío, sé que en muchos momentos estás aquí conmigo, pero no vas a poder más que yo. Voy a cerrar el programa con una frase que aprendí de una canción de George Mustaki que se llama, déjame recordar la frase, dice, Je ne suis jamais seul, je suis avec ma solitude. Yo nunca estoy solo, estoy con mi soledad. A veces hay que encontrarse con tu soledad para, para resolver los miedos que te paralizan.
Fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes. Nos vemos la semana que viene.